En primer lugar, agradecerle su presencia, su querer participar de este taller, de esta charla debate con Ana Carolina Hedge. Y bueno, agradecerte, Ana Carolina, tu generosidad en estar esta tarde con nosotros, compartiendo mucho de lo que tiene que ver con lo que nos convoca, no solamente a las escuelas de la modalidad de intercultural bilingüe, sino a todas las escuelas que están atravesadas por situaciones de diversidad y de pensar la interculturalidad juntos. Es decir, pensar la interculturalidad excede lo que serían las escuelas específicas de la IB, porque la diversidad se encuentra en todos los espacios. Agradecer a las alumnas del profesorado, los alumnos que se han acercado también esta tarde. Y bueno, ¿quién es Ana Carolina? Una gran compañera que la vida nos ha cruzado. Voy a leer algunos datos académicos de Ana Carolina. Bueno, Ana Carolina es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y profesora del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La línea de investigación y de producción que actualmente está desarrollando se vincula a problemáticas educativas y sociolingüísticas de niños, niñas y jóvenes indígenas, TOBA, COM, en contextos de diversidad y desigualdad en nuestro país. Ana Carolina ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, nacionales y extranjeras, en lingüística, educación, antropología, y también es autora de materiales didácticos y de lectura para escuelas con matrícula indígena de Formosa y Salta, Argentina. Así que bueno, hecha esta pequeña presentación, le damos la palabra. Voy a intentar hablar sin micrófono porque suelo tener medio vozarrón. ¿Se escucha? ¿O cualquier cosa? Me dicen si ven que empieza a interferir en los micrófonos. Bueno, en principio también vamos a los formalismos, agradecer la invitación a María Claudia, a la institución por abrirnos las puertas, la verdad. Para mí siempre es interesante porque, bueno, como explicó María Claudia, el área en la que me desarrollo profesionalmente como antropóloga es más en el campo educativo y en el campo de la investigación, pero para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con tratar de pensar cómo las investigaciones pueden ser útiles o pueden ayudar a quienes están en las escuelas cotidianamente, ¿no? Particularmente. Entonces, para mí estas instancias son muy importantes para poder ponernos en diálogo, ponernos en discusión, intercambiar pareceres. Como también decía María Claudia, es que controla el tiempo por los dudas, hablando de cogestión del tiempo, vamos a revisar. También como otra de las cuestiones que me parece importante mencionarles es, como antropóloga, bueno, trabajo con el pueblo COM desde el año 2000 más o menos, en principio en contextos urbanos en la provincia de Buenos Aires, con la población COM migrante en el barrio de Derqui, en Mateo Pilar, en las afueras de la capital. Y ahí empezamos a trabajar en un proyecto de revitalización de la lengua con los chicos, formamos un material didáctico que quizás algunos lo conocen, un librito verde que tiene un indiqué en la tapa dibujado. Bueno, participamos en el armado de ese material. Y en los últimos años, más recientemente, estoy en escuelas de educación intercultural bilingüe en la provincia de Chaco, en lo que son las escuelas de gestión comunitaria indígena en la provincia de Chaco, para los que no lo saben. A la modalidad de educación intercultural bilingüe se sumó una nueva modalidad, que son las escuelas de gestión comunitaria indígena, que son escuelas cogestionadas por un consejo indígena, asesor indígena, y el Estado. Se están financiadas por el Estado, pero este consejo tiene la posibilidad de elegir a los docentes, tiene que tener el 50% del plantel docente tiene que ser indígena, el otro 50% no indígena, y los directivos, tiene que haber uno de los directivos que sí o sí sea indígena, y tienen la posibilidad de elegir quiénes van a ser los docentes de esas escuelas.
Así que bueno, tiene unas particularidades que es bien interesante. Así que bueno, comienzo con la presentación. La idea, esto también, originalmente la idea que teníamos en un principio era tratar de hacer algo más tipo taller, pero bueno, como finalmente salió la posibilidad de que vengan más participantes, decidimos hacer algo más bien como una charla, pero me gustaría, y aparte de la intención, que sea lo más dialogado posible, ¿no? No quiero aburrirlos con mi palabra a la tarde. Bueno, como les quería presentar en este momento, el objetivo de la presentación, de la idea que tengo para la tarde de hoy, es que podamos sistematizar cómo diagnosticamos a las escuelas para población indígena en contexto urbano. Y esto me parece importante, que pongamos el énfasis en la mirada del contexto urbano, porque todos y todas los que están acá trabajan en escuelas en contextos urbanos, van a trabajar, o por lo menos en su mayoría, en contextos urbanos. En mi experiencia de investigación con población indígena, trabajé en contextos urbanos y tiene otros desafíos. También pensar la interculturalidad, pensar el bilingüismo, pensar en las escuelas de E y B en los contextos urbanos, muy diferente a lo que pasa muchas veces en los contextos rurales, que es como otro universo. Entonces me interesaba que nos podamos focalizar en el contexto urbano. Y aquí esta primera parte, que es lo que me interesaba, tratar de poner en diálogo con ustedes, justamente, y donde quería escucharlos, es que en principio ustedes me comenten, por un lado, qué aspectos, cuestiones o problemáticas sienten que se ha avanzado dentro de la educación intercultural. Quizás algunos tienen más o menos experiencia, pero por lo que puedan saber. Y en qué cuestiones, aspectos o problemáticas aún nos preocupan y sentimos que no encontramos solución. Me interesaría que podamos pensar en los avances y las deudas que estamos teniendo con la educación intercultural. En principio me gustaría que ustedes me comenten, si se animan, me puedan decir qué cosas sienten, en qué aspectos sienten que ha habido avances, qué aspectos las preocupan de la educación intercultural. Y después yo voy a compartir los aspectos que me gustaría también ver, qué aspectos capaz coincidimos, qué aspectos no, respecto de los avances y las deudas. Entonces, a ver, ¿quién se anima a comentar algún avance, deuda? Sí, acá. Bueno, nosotros acá somos docentes de la Escuela 1344. Esta escuela funciona desde el año 91 en Rosario. Creemos o sentimos que hay una debilidad a nivel provincial en el hecho de la currícula y esto de enlazar los contenidos. Si bien nosotros trabajamos con docentes idóneos, que gracias a ellos podemos trabajar el bilingüismo, también tenemos una deuda nosotros como docentes que no sabemos el idioma. Ah, mira que bien, esa me faltó. Ya me después una que... Perfecto. Ver de los docentes no indígenas con la lengua. Y la otra es la desigualdad que hay en la cantidad, como vos decías hoy, en las escuelas comunitarias hay un 50 y un 50% de gestión de... Nosotros no tenemos ese porcentaje. Tenemos 2, 3 docentes de lengua com que articulan como si fuera un área especial. ¿Es docente para los dos turnos? Sí, para los dos turnos. Que eso también a la hora de planificar se vuelve un poco complejo. Si bien tenemos claro que nosotros como docentes blancos, como por ahí somos llamados, tenemos que alfabetizar en la lengua castellana, no hay otra opción. Vemos que hay una desigualdad en oportunidades en ese aspecto, de equiparar la lengua materna. Sentimos que el contexto del urbano también a veces, muchas veces, hace que se pierda de a poco la cultura que viene del lugar de origen. Y también la diferencia que hay en un idioma y el otro. ¿En qué sentido? ¿Cómo por la diferencia? Lingüística, o sea... la distancia que hay entre las dos lenguas. Exactamente. Perfecto.
Y también el tema de la cuestión muy espiritual que tienen puesto en todas las áreas la cultura, a diferencia de la cultura occidental. Podríamos ponerlo más como visiones, digamos, como visiones Exacto. diferentes. Una letra tan mala. ¿Algo más? ¿Quién más se anima a agregar alguna cuestión? Cuestiones en las que sienta que todavía estaríamos necesitando más trabajo, ciertas deudas, como problemáticas que sienten que todavía no se están abordando, y cuestiones en las que digan, bueno, no, estamos mejor. Bueno, yo Sí. me llamo Victoria, soy docente acá en el Normal 3 y verdaderamente vine porque hay niños de muchos. A ver, hay 30 y yo tengo sexto grado, tengo 32. Y nunca tuve experiencia de trabajar con algún niño que venga con toda, o sea que, no quiero decir la palabra indígena, no me gusta. Pero con otro, exactamente, con otra lengua. Igualmente tenemos chicos, por ejemplo, tengo una nena que viene de otro país y que no tiene otra lengua, pero tienen otras cosas, otra cultura que todavía no estamos conociendo, ¿no es cierto? Otras culturas. Bueno, Me viene bárbaro porque trabajo ciencias sociales, entonces nos va contando. Sí. Está bueno porque lo que ves es la heterogeneidad, ¿no? Exactamente. Entonces siempre dije, como en Normal 3 venimos todos, ¿por qué no un compañero que viva cerca, un amigo que sea de estas características? Y me muero porque no tengo idea qué hacer. Así no va. Bueno, pero eso está bueno el aporte que traes, porque también es verdad, y es algo que lo mencionó María Claudia al comienzo, porque también a veces pasa que estas cuestiones que refieren a la diversidad étnica y lingüística, quienes no trabajan en contextos netamente interculturales, como los compañeros que trabajan, sienten capaz que, bueno, no, eso a mí... Queda solo resumir Eso, la idea exacto. de la diversidad y nada. Exacto, no. Y lo importante, yo creo que hay reflexiones más bien teóricas o que están subyaciendo que son interesantes para pensarlas porque toda aula es heterogénea. Entonces es interesante de las diversidades de género, etarias que se ponen en bagajes culturales. Me toca este año trabajar ciencias sociales, sexto grado en Latinoamérica. Todas estas cosas estaría buenísimo conocerlas un poco más. No, pero está bueno el aporte porque también esto yo creo que es interesante para eso, para que sientan todos que también hay estas reflexiones que hacen a la heterogeneidad y se ponen en juego en todos los contextos. Y hay contextos donde es más evidente porque Por la escuela del barrio, ¿no? Yo no conozco, es la escuela del barrio, ¿no es cierto? De travesía y conducta. Claro. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir? Yo formé parte de la formación intercultural y a partir de ahí conocí un poco más de la realidad. Si bien nunca trabajé en una escuela específica que trabaje con esta comunidad, pero sí trabajé con los docentes. Y tengo entendido que faltaría lo que tiene que ver con políticas de género en relación con la cultura, porque tiene que ver con esto, bueno, de las asistencias, de las niñas que no pueden concurrir a las escuelas cuando están en su periodo. Por ejemplo, digo, esas cuestiones tenerlas en cuenta en relación a la condición que ellos tienen de alguna cultura. Eso no lo tiene en cuenta el Estado como política pública, ¿se entiende? Entonces eso quizás habría que, no sé, viabilizar un poco desde el Estado. Exacto. Sí. Y desde los docentes también, ¿no? Para hacer un poco esto para los docentes no bilingües, que no están tan en contacto con la cultura. A mí tuve la oportunidad de conocerlo, pero hay mucha gente que por ahí no lo conoce, estaría bueno que se pueda hacer algo de eso. Buenísimo. Sí, la cuestión de género ahí es importante. Y creo que es cuestión también de ellos. Sí. Es como si tuviera otro chico con otra religión. También, sí, que es otro. También. ¿Alguien más?
¿Se anima a sumar algo? No, a mí me entró una duda. Sí. Cuando la docente decía que había una alumna que venía de afuera y era conocer otra cultura, ¿por qué no nos generaba miedo, digamos, y sí trabajar con alumnos indígenas? Es verdad, es interesante la pregunta, porque pasa muchas veces eso y sí, a mí siempre me impresionaba en relación con eso, en los contextos de educación intercultural, la censura que hay con la lengua indígena como interferencia, como una interferencia en el aprendizaje del español, como, si habla la lengua indígena, ya va a tener problemas comunicativos, no va a tener problemas para aprender español, y si es un chico, siempre estamos en un ejemplo en las capacitaciones docentes, ¿no? Siempre decimos, si es un chico que habla inglés, nadie va a decir, uy, qué problema, no, posiblemente se lo use en las clases, aproveche lo que sepa, se ponga como en juego y sí, porque ahí entra en juego las identidades asociadas y lo devaluado, ¿no?, de unas identidades en relación con otras, ¿no? Pero sí, es interesante eso, justamente cómo frente a algunos otros, en esta relación nosotros, hay unos otros que son los que generan más interrogantes, distancia, y otros con los que no. Tuve una nena en mi otra escuela que el papá son del sur, y el papá es jefe de una tribu. Pero no te quiere contar nada más. Yo digo, ay, contame, dale, ¿qué hacen? ¿Cómo es? No. Yo ahora soy de Rosario, Ah, mira. Bueno, eso es recién, hace poco está Rosario, en el segundo año de la escuela secundaria. Pero charlar con mi papá. No, eso es interesante, porque a veces también en estos procesos, ¿no? Hay veces que los chicos no quieren quedar tan marcados como... Sí, nosotros por ejemplo hemos trabajado con los chicos del barrio Com de Buenos Aires, armando todo un material que era la perspectiva de los chicos acerca del barrio. Entonces armamos todo un debate con los chicos, bueno, ¿por qué no? ¿Dónde lo vamos a difundir? ¿Qué vamos a hacer? Finalmente nunca tuvimos fondos, nunca lo pudimos publicar, pero bueno, si lo hubiéramos podido publicar, estábamos debatiendo a dónde le íbamos a hacer circular ese material con los chicos. Entonces dijimos, bueno, llevémoslo y a la escuela, puede ser para la escuela, ¿sí? Las compañeras que vienen del otro... Ah, qué tal, estamos empezando. Entonces decíamos, bueno, llévenlo a la escuela, y los chicos decían, no quiero, porque no quiero que en la escuela me digan toba. Y los chicos decían, bueno, pero si vos sos toba, sí, y el nene, un nene de 13 años, pero en la escuela no quiero que me digan toba, quiero que me digan Nicolás. Que es como... Incluso, a ver, por la beca, las becas para los chicos de secundaria, si son de alguna comunidad, es más fácil, lo pueden pedir, poner una beca para estudiar. No hubo manera de convencerla, ¿no? Porque yo ahora soy de Rosario. Es interesante eso, de entender por qué esos silencios, sí, ¿no? Tendría que entender por qué no. Sí. Para algunos que son nacidos acá en Rosario, uno se identifica como... Yo tengo a nivel inicial, y los nenes de 5 años, cuando yo les digo, ustedes son, te quedan mirando, y dicen, no, está equivocado. ¿De qué está hablando? No se identifican. Eso es justamente una de las partes de ver, ¿no? Que tanto, quiénes sí, quiénes no, por qué sí, por qué no. Después empezamos a trabajar en el enseño de lengua com y empieza a hablarles en la lengua, entonces, bueno, sí. Entienden. Exacto. Y entonces cambia la postura, pero en un principio. Sí, frente a la primera pregunta, la primera de no asumir. ¿Alguien más quiere agregar algo? Igual después cuando van creciendo, digamos, esto pasa en el nivel inicial, cuando van creciendo ellos se reconocen como parte de la cultura y aparte aportan mucho a las clases. Es también en el lugar que se pare el docente y los haga partícipes y también todo lo que ellos traigan a la clase sea interesante, demostrarles que nos interesa o que ellos también nos pueden enseñar a nosotros. O sea, dentro de lo que es nuestra escuela, creo que en general trabajamos de esa manera, haciendo un vuelta, justamente para que se dé la interculturalidad, más allá que uno intenta alfabetizar en la lengua castellana y que sí, es bastante complejo, no se alfabetizan rápidamente, hay que tener una variedad de estrategias dentro del aula para que todos logren alfabetizarse, porque también tiene que ver el acompañamiento que algunos tienen fuera de la escuela y que otros no. Sí.
también tiene que ver los chicos que se van y que se van por un tiempo bastante largo y después vuelven y a lo mejor no fueron a la escuela durante ese tiempo. Hay un montón de factores. Creo que dentro de la escuela los chicos se sienten protagonistas, al menos dentro de lo que es la escuela intercultural donde yo trabajo. Claro, en realidad ahora en la escuela intercultural ese es el trabajo que hacemos, de rescatar, de afianzar, de volver a poner en valor su cultura. Bueno, y es algo que está bueno para ponerlo como justamente uno de los avances, cómo se avanzó en que ya se pone en valor al otro, no ya es otro trato que es lo que podíamos pensar, lo que podía pasar en una escuela hace 20 años, donde quizás no se daba eso, así que también esto cuenta para los avances. Sí, la compañera. Quería contar una experiencia sobre eso. Yo hace 40 años, yo nací en la provincia de Chaco, junto a mi origen. Y a los poquitos días ya vimos con la primera migración a Rosario. Así que estoy mitad y mitad. Esa mitad y mitad, ¿viste? Por ahí. En la escuela no me preguntaron mucho, pero yo me di cuenta cuando me caso, cambié de barrio, porque yo vivía donde ahora es Villa Banana, ¿no? Me crié ahí dentro de la poca gente que había de la comunidad, porque era poca gente de la comunidad que después me dieron las viviendas, ¿no? Y nos quedamos pocos. Me caso, me voy, tengo un hijo, vivo en un barrio. Cuando me preguntan a mí el día, se empezaba a festejar, conmemorar, mejor dicho, el Día de la Diversidad de Cultura. Mandaron un trabajo, una tarea, que los chicos busquen algo sobre la diversidad, que recorten algo o escriban algo. Así nomás. Y yo dije, no, recortar no, porque yo todo lo que veo escrito no es como a mí me lo contaron o lo que yo vi de mis abuelos. A mí me gusta escribir, así que ¿qué hice? Escribí algo sobre lo que son mis orígenes y lo que es mi mamá y mis familiares, ¿no es cierto?, de allá del Chaco. Y me invitaron a dar una charla. Me invitaron porque, claro, yo vivía allá en un barrio, ¿viste? Nene, como la mamá de Yamil no sabía porque había alguien de la comunidad con. Y teníamos algo, claro, ¿viste? Todo nuevo. Y bueno, le invitamos a la mamá y que hable. Y creo que ahí recién, en esa escuela, en la República de Bolivia, donde iba mi hijo, en esa escuela era como mucho más abierta a otras escuelas. Y yo pude sacar todo eso, decir lo que era mi familia en realidad, quién soy, de dónde vengo, como que se abrió un universo que a los chicos también quieren conocer totalmente, porque acá dentro de Rosario, pero hay una mayoría y mucha gente de distintas comunidades. Y creo que eso es interesante, que en otras escuelas, que no solamente sea de la comunidad, se puedan tratar estas cosas, que no sea sacado solamente de un libro y algo que no es. Y traes, con lo que el ejemplo que estás compartiendo es súper interesante porque traes algo que es una gran demanda, que es el tema de los materiales didácticos. Claro. Como, digo, esto lo que traes en el ejemplo tuyo es como, no, vos sentías que esos los materiales que hay no te representaban, tuviste que hacer algo vos. Entonces, A nosotros nos pasó que en la escuela donde iban mis hijos nos invitaron, porque sabían que yo trabajaba en la escuela intercultural bilingüe, nos invitaron a dar una charla. Entonces cuando fuimos con Graciela, yo sabía que la portera de la escuela es com. Entonces cuando fue el momento de la charla, yo la llamé. Y le dije, ¿la habías saludado? Y la saludé en com. Entonces ella me contestó a nosotras, y se puso a hablar con Graciela en com. Los chicos se quedaron mirándola como si estuvieran viéndonos en el extraterrestre. ¿Qué pasó? Jamás se habían dado cuenta de que la portera era com. Bueno, esto es interesante porque está todo el tema de las identidades, ¿no? Justo en que también lo habían notado por todas las identidades, el tema de las identidades, ¿no? Cómo se ponen, el tema de las identidades, cómo se pone en juego, ¿no? Las identidades en estos distintos contextos, creo que justamente lo que es interesante es entender algo que, bueno, que en la antropología lo discutimos bastante, y esto de, bueno, las identidades se construyen en un interpoco con un otro, es decir, hay un nosotros porque hay un otro, y hay un otro porque hay un nosotros, entonces esas identidades se construyen en esos espacios interétnicos, digamos, es en donde se pueden entender.
¿Alguien más quiere agregar algún otro ejemplo, alguna otra cuestión? Igual ahora pueden seguir, la idea es que sigan aportando, pero a ver si alguien más se anima. Casi pensé que había levantado la mano y hiciste como una... Sí. El tema de derechos, yo trabajo el tema de derechos del niño con la comunidad y la verdad es muy interesante porque la realidad justamente es otra, la que ellos viven en sus provincias de origen. Está muy bueno poner en discusión el tema de los derechos del niño como están planteados y su adecuación, digamos, a las diversas comunidades, si se quiere. Perfecto. Derechos del niño y derechos en general, por pensar Derechos humanos. Exacto, sí, todo el tema. Sí, sí. Buenísimo. Buenísimo, perfecto. Bueno, si quieren yo voy adelantando algunas de las cuestiones que fui señalando. Muchas van a ver que son muy coincidentes con lo que marcaron, algunas otras, pero para que podamos poner el diálogo y como les decía, la idea es que vayamos caso le tapa un poco, ¿no? ¿No ha faltado, pero sí? Lo pone un poquito, creo que de ahí no. Ahí está, ahí ven, sí. Ahí la puerta. Ah, ahí la puerta. Bueno, hacer la puerta porque ahora ni les abrimos. Sí, pueden venir. Ahí ya si abren no les tapa o también. Bueno, en esto de ir pensando este interjuego de los avances y los retrocesos, creo que uno de los principales avances de poder pensar la educación intercultural en los contextos urbanos es cómo esto permitió que se rompa esta asociación de lo indígena a lo rural, que quieran que no, y en los materiales y en el imaginario colectivo, la asociación indígena a ruralidad es permanente. Entonces creo que algo que sí es muy positivo del salto que estamos teniendo de las experiencias de educación intercultural en los contextos urbanos es cómo se rompió esa asociación y cómo permite visibilizar e incluir mayor cantidad de niños y niñas al sistema escolar en la modalidad de IB, que de otro modo no serían incluidos, digamos. Y esto es súper valorable, incluso con la imagen, ¿alguien dijo la imagen? Ah, me pareció escuchar eso, y les iba a comentar, porque todas las imágenes que están en la presentación tienen algún sentido. Y esta imagen es un logo que habían hecho los chicos, los jóvenes del barrio Com de Derqui allá por el año 2000, 2001 debe haber sido, a los comienzos del barrio. Y es muy interesante porque justamente lo hicieron ellos, que están en un contexto urbano, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y justamente esta imagen que permite poner en diálogo este espejo que pasa con la asociación del indígena en los contextos urbanos, ¿no? Y como les decía, esto es sumamente importante porque también está en la construcción de las identificaciones, ¿no? de los chicos, sobre todo pienso en los chicos, en los niños y los jóvenes que son, como les decía, con los que más trabajamos, porque muchas veces se sienten muy interpeladas su identificación étnica en los contextos urbanos. Incluso es muy interesante lo que le pasaba a muchos jóvenes indígenas, que, como el caso que contó la compañera, que nacieron en Chaco, migraron a Buenos Aires, y después cuando iban a visitar a sus parientes del Chaco, para los del Chaco eran porteños, para los porteños eran chaqueños. Entonces esta cuestión de empezar a sentirse acá y allá de estos chicos en este interjuego, ¿no? Y otra de las cuestiones que es interesante, si bien justo en el caso de los distintos pueblos indígenas que emigraron a la ciudad, pues también un dato estadístico, no sé si lo tienen, del censo del 2010 con respecto a la población indígena, la mayor cantidad de la población indígena en Argentina vive en contextos urbanos. En contextos rurales es muy poca la población indígena en contextos urbanos.
Justamente en el caso del pueblo com, esto no tiene sus particularidades, pero en el caso de otros pueblos es más evidente, porque además en general lo rural se asocia a la vida en comunidad. Y en cuanto haya indígenas sueltos no viviendo en comunidad, también empieza a ser cuestionada la imagen del indígena que no vive en comunidad. Justamente digo, el caso com es más, ponerlo entre paréntesis, porque muchas veces también se dieron estos fenómenos muy particulares de, en la migración, los asentamientos en barrios o comunidades, depende cómo le quieran decir, barrio, comunidad, asentamiento, el término que queramos usar, pero bueno, la vida, justamente dice una vida en comunidad. Pero ese fue uno de los grandes desafíos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, cuando se trató de crear el área de interculturalidad. Uno de los grandes desafíos era, bueno, ¿qué pasa con la población dispersa? Porque también el sistema escolar le cuesta tratar de incluir esa heterogeneidad, la mirada de la heterogeneidad de las aulas, ¿no? Siempre está ahí latente. Pero sí es súper como interesante en términos del avance de darnos la posibilidad de poder romper la asociación de indígena a ruralidad. Eso ya es un paso fundamental para poder cuestionar. Otro de los avances, algo que también fue mencionado, si bien fue mencionado con también las deudas pendientes, ¿no? con el tema de los derechos, es la cuestión de la legislación que hay en torno a la cuestión indígena. Y esto realmente es destacable. Argentina, más allá de la implementación, sí es un Estado que ha generado políticas bastante inclusivas hacia los pueblos indígenas, comparado con muchos otros países de la región que, por ejemplo, si vamos al caso chileno, se aplica la ley antiterrorista, digamos, para los reclamos indígenas dentro del Estado. En el caso de Argentina, hay legislación de nivel internacional que es reconocida, es avalada a nivel nacional, como el más conocido, el Convenio 169 de la OIT. Después, a partir de la Constitución Democrática, tenemos todos los derechos que empiezan a expandirse para los pueblos indígenas desde la reforma de la Constitución Nacional, que justamente en comparación, como decía, con muchos países de la región, es muy progresista porque reconoce algo que le cuesta a la mayoría de los estados, y se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir la preexistencia étnica? Es que el mismo Estado está reconociendo que los pueblos indígenas preexisten, están desde antes de la conformación del Estado. Y esto es, la verdad, sumamente interesante, y es algo que es importante que se tenga siempre presente en las discusiones, incluso sean estas contradicciones, cuando veíamos todo el conflicto, toda la situación conflictiva, cómo estaba planteado en el caso del pueblo mapuche en la Patagonia, veíamos que esto de la preexistencia todo el mundo se lo olvidaba y pasaban a pensar si estaban del lado chileno, no estaban del lado chileno, si cruzaron o no cruzaron, que si la cordillera, y lo que justamente se plantea desde la Constitución y la ignorancia que uno podía escuchar en los medios de comunicación respecto a la cuestión indígena era tremenda, era un dolor para los oídos y para el alma escuchar los discursos en los medios que se podían registrar, porque justamente los pueblos indígenas preexisten a los estados, entonces esas fronteras no tienen ninguna significación para esa cotidianidad. Y después está, entonces, como decía, la legislación a nivel nacional, como la Constitución Nacional, o leyes como la 23.302, que encima es anterior a la Constitución, y leyes como la 26.160, que refiere a los reclamos territoriales. Y después cada provincia ha incluido, con particularidades, la cuestión de la inclusión de los derechos en el caso de cada ordenamiento provincial. Pero es sumamente importante por cómo se ha avanzado en la legislación y la posibilidad de pensar políticas orientadas, más allá de la deuda que, como decía, siempre tenemos pendiente en torno a la ejecución. La ejecución de esta normativa siempre va un paso más atrás, pero sí podríamos decir que hay una legislación que avala, que da lugar al derecho a la educación intercultural bilingüe, y también entender que la educación intercultural bilingüe es un derecho, y también el aporte que trajo la compañera de cómo esto lo tenemos que poner en juego con otros derechos que también atraviesan, como los derechos del niño, cuestiones de género, el derecho a
acceder a una educación sexual integral de parte de los chicos, que son otras cuestiones que siempre se ponen en tensión y que es importante tener en cuenta. Como les decía, la foto de cuando hicimos uno de los talleres en el barrio Toba es la traducción de un pensamiento en relación con los derechos de los pueblos indígenas que hicieron los hablantes del barrio. Pero bueno, esto es interesante y es importante también señalar en términos de los avances que sí se avanzó en una legislación. Es decir, Argentina, en comparación con otros estados de América Latina, cuenta con una legislación, se cuenta con un marco legal regulatorio. Hay provincias en las que más o menos está presente, pero en términos generales podríamos decir que eso nos da un pie de avance para seguir pensando la educación intercultural. Otro de los avances que también lo trajo la compañera refiere a la heterogeneidad. Es decir, ya claramente no se puede pensar en términos homogéneos en la educación, en contextos urbanos, que claramente ya está planteado como de sentido común, que en cualquier aula tenemos heterogeneidades diversas, y esto pone límites a todo lo que se ha pensado en ciertos momentos para abordar justamente a las cuestiones interculturales, desde la focalización, las políticas focalizadas, ¿no? Esto de pensar que con una política hay políticas particulares focalizadas para atender a determinados sujetos. Con el mismo modelo de la compensación, pensar que hay determinados sujetos que necesitan ser compensados para integrar a la mayoría, o políticas guetizadoras de pensar una escuela aislada solo para los indígenas. Y esto claramente tiene límites en los contextos actuales en los que justamente nos encontramos con escenarios heterogéneos, entonces no podemos ya pensar en alguna de estas intervenciones que es como a lo largo de la historia sí se ha atendido a las poblaciones indígenas, una mirada retrospectiva podemos reconstruir políticas focalizadas, compensatorias o guetizadoras para los pueblos indígenas. Bueno, esto en la actualidad ya un poco se lo cuestiona, siempre está el desafío, volvemos. Siento que va a quedar muy desparejo los avances y las deudas. Desde ya les adelanto que tenemos más deudas que avances, les spoileo el final de la charla. Pero bueno, sí, igual esto tiene su cara positiva. Otro de los avances son las identidades interpeladas, como me gusta decirle, y esto de las nuevas identificaciones también de los jóvenes indígenas. Esto que la foto es la tapa de uno de los discos que sacaron los chicos de Esquina Com, que es un grupo de rap originario, le dicen rap originario, es rap en lengua com y en español, que hacen los chicos del barrio Com de Derqui. Y está todo en juego esto de, bueno, las identificaciones, estas nuevas identificaciones que terminan interpelando, que muchas veces no terminan de ser vistos como indígenas para muchos sujetos que todavía están buscando la exotización, ¿no? Pensar que si es indígena, si vive en la ciudad, si usa celular, si canta rap, si se pone boina. Hola. Ofelia, yo la conozco. Perdón. Bueno, salud, Bueno, que es interesante pensar en estas nuevas identidades que se construyen, ¿no? Que van construyendo los chicos, porque justamente, bueno, en esto de que le pasa a estos chicos, de, bueno, ni soy chaqueña, ni soy porteño, o podríamos decir, ni soy rosarino, ni soy chaqueño, bueno, se construyen otras identificaciones y esas identificaciones son válidas, absolutamente válidas. Y también acá volvemos a cómo en los papeles, hablemos qué progresistas que somos en los papeles en Argentina, ¿cuál es el criterio para definir a la población indígena? ¿Cómo se mide a la población indígena en el censo? ¿Qué criterio se usa? Si es de alguna pertenece a alguna etnia. Sí, la autoidentificación, por eso, la autoidentificación. Y esto de vuelta es
riqueza comparado con otros países de la región, que por ejemplo en Brasil, cuando vemos los números de cantidad de población indígena entre Brasil y Argentina, Brasil tiene más población indígena que Argentina, pasa por el criterio también, porque en Brasil miden por hablante de lengua indígena a la población indígena, y eso, como bien podemos saber todos los presentes, mirando cualquier amigo, hermano indígena o no, van a saber que siempre es mucho más limitado, mucho más restrictivo poner el criterio en la lengua que poner en la identificación, porque no necesariamente van vis a vis, van de la mano, ¿no? En Argentina el criterio para medir a la población indígena es la autoidentificación, fue el origen, es usted se reconoce o tiene algún antepasado perteneciente a alguno de los pueblos indígenas. Entonces esto es un criterio que es sumamente interesante, que porque justamente pone la agencia, pone la posibilidad de los sujetos de identificarse o no, más allá de si viven en otros países. Se usa el criterio de la vida en comunidad, cosa que también restringe, sí. Hablando del censo poblacional que se hizo del pueblo originario en el 2014, me tocó participar y censar donde yo pero el censo para mí no dio la cifra que tenía que dar, porque por ejemplo yo ya en ese momento no vivía ahí. Me hice el censo, todo, viste, hice a mi familia, pero hay mucha gente que se fue ahí o se mudó a los barrios, y no se llegó a censar a todo. Vos ibas y por ejemplo no estaba y tenía que volver al otro día, y ya son pérdidas, viste, que vas sumando de acá a allá y ¿entendés? No, total, los censos tienen particular de Rosario. por barrio. Claro, hicimos se hizo allá en no, los censos se hizo justo donde están las comunidades, pero ya te digo, muchos de mis primos se fueron, viven ahí, viven dentro del mismo Rosario, pero no llegó el censo a todos los lugares que tenían que llevar, ¿no? Bueno, en el caso del barrio Com de Derqui, cuando se hizo la encuesta complementaria de pueblos indígenas en 2004-2005, no los censaron, no fueron, y eran unos lugares que iban a pasar, después finalmente no sé qué ha pasado. Es decir, los censos son limitados. Es claramente que son limitados en la información que nos pueden dar, pero sí tienen un impacto, y en el caso de Argentina fue bastante positivo, el impacto numérico, porque de repente cuando salieron los resultados del 2010 se encontró que la población indígena en Argentina del anterior, del 2001 al 2010, había aumentado mucho, y la población indígena es cerca de 1 millón de personas. Entonces de repente en números fue como esos golpes de realidad, por lo menos, porque piensen que hay mucha gente, todos los que estamos acá no, porque claramente estamos acá, pero hay mucha gente que realmente no sabe la existencia de pueblos indígenas en Argentina. A mí me pasa con parientes, que es como, ay, pero como si acá no hay indígenas. Nos llevaban a una casa que tocaba censar, y yo sabía que la mamá o el abuelo era, y no te lo dicen. Y me dicen, no sé, acá no hay. Ya no. Sí, porque también hasta que me lo diga. Ahora justamente unas colegas de Santiago del Estero van a hacer una movida para que en el censo que va a haber el año que viene se incluya, además de la pregunta por la autoidentificación, por las lenguas indígenas, para tratar de tener algún dato al respecto, aunque sea. Sabemos que va a ser muy limitado, porque realmente es muy difícil reconocerse o no hablante de la lengua, porque también está en juego qué representa para uno hablar la lengua. Todavía me acuerdo, primer día en el barrio Com de Derqui, vamos a una casa a hablar con una familia, nos sentamos, empezamos a charlar y nos empiezan a contar los tristes que estaban con la migración a Buenos Aires, cómo se había perdido la lengua, la cultura, que los chicos, que era una pena, que ya no se hablaba nada, que estaba muy triste, que la lengua estaba casi muerta. Golpea la puerta un vecino, le habla en Com, le pide una herramienta, por contexto, ¿no? Es que en ese momento entendía la lengua Com, pero claramente se para, agarra una tenaza, se la da, se va al vecino, y dice, no, sí, dijo, no, una pena, cómo se está perdiendo. Y es como, bueno, no es que esa persona, no es que me estaba ni engañando, sino que también está en juego que para ese sujeto,
quizás hablar la lengua implica ser un buen orador, hablar en com sin tomar préstamos del español, que muchas veces pasa acá con los niños hablantes, que dicen, no, nosotros ya no hablamos muy bien porque mezclamos con... Claro, ya no es puro. Ya no es puro, ya está medio mezclado, entonces, por eso a veces es difícil, porque bueno, digo, ahí claramente la lengua estaba viva, se estaba usando, pero bueno, en las representaciones de los hablantes siempre es complejo, por eso los datos de los censos son totalmente engañosos. Si les tengo que hablar como antropóloga, les tomo la distancia, digamos, no, pero sí me parece que en términos de la visibilidad de la cuestión indígena sí tiene algo eficaz, porque realmente hay mucha gente que se sorprende cuando ve esos números y sirve a términos de efecto de concientización a nivel más general, ¿no? Pero sí, terminé. La autentificación, bueno, esto. Y en el caso de, bueno, lo que decía, de estas identificaciones interpeladas, también la cantidad de chicos que no hablan la lengua y igual estos se reconocen como indígenas, puede haber también chicos que pueden no reconocerse. Y las estigmatizaciones también, por ejemplo, en el caso de, también estas estigmatizaciones van en doble sentido, porque muchas veces también los chicos que practican rap y que tienen toda esta estética, para los mismos quizás ancianos del barrio son como vistos como, bueno, estos chicos ya no se están alejando de la cultura com, y en realidad están haciendo una super divulgación de la cultura com desde otro registro, que también es interesante pensar en cómo las identificaciones van cambiando todo el tiempo, es decir, no hay identificaciones esencializadas y que se mantengan a través del tiempo, no hay como el modelo del indígena puro y otros y los que son diferentes a ese modelo, sino que todas esas identificaciones son varias y son cambiantes, ¿no? En ese sentido. Y ya arrancamos con las deudas. Hasta acá veníamos con qué lindo, eso que no era tan positivo, pero era, qué bien. Ahora vamos con las deudas de la educación intercultural. Y una de las primeras cuestiones que sale, y salió claramente en la lluvia de ideas previas, los contextos de desplazamiento lingüístico. Es decir, nos encontramos con escenarios, en general en los contextos urbanos. Es decir, los estudios sociolingüísticos plantean como un ABC de cualquier estudio sociolingüístico la migración de pueblos indígenas de contextos rurales a contextos urbanos. Implica el desplazamiento de la lengua. En general se plantea, es como, pero así, como una de las grandes certezas que se plantean en los estudios sociolingüísticos es esto. Bueno, que implica que cuando los pueblos indígenas migran a contextos urbanos, las lenguas indígenas en general tienden a verse amenazadas. Entonces se empieza a pensar si la educación, cuál es la finalidad, ¿no? Empieza a cambiar esta finalidad de la educación intercultural bilingüe. Pensemos que cuando se crea la educación intercultural bilingüe, nace, y perdón que me refiera tanto al Chaco, pero bueno, es el contexto en el que estoy trabajando, cuando nace la necesidad de crear una educación intercultural bilingüe en Chaco o en Chaco con población com, que con la que trabajé, o comunidad Wichí en Formosa, que es otra población con la que trabajé. ¿Por qué nace? Por una demanda netamente comunicativa, es decir, maestros de grado tradicionales, comunes, sin ninguna formación especial, sí, maestros de grado que de repente consiguen un cargo docente, llegan a la escuela, entran al aula y se encuentran que nadie habla español, todos hablan otra lengua, entonces, ¿qué hacemos? Ese hecho puntual fue el que detonó que surjan todas las políticas de educación intercultural bilingüe con mayor o menor medida en la mayoría de los contextos, pero el detonante fue ese factor comunicativo. Maestros hablantes de una lengua, niños hablantes de otra lengua, encerrados en el mismo espacio. Y fue por necesidad. Exactamente, fue por una necesidad comunicativa. Netamente fue una necesidad comunicativa, entonces a partir de ahí surge justamente la figura clave en todo este rol, que es la del idóneo, el auxiliar, el maestro indígena, como le digamos en cada provincia, el MEMA, el ADA, el ADI, cada provincia ahí puso su inventiva para ponerle el nombre a esa figura docente, pero surge la necesidad de esa figura docente indígena que haga de mediador, traductor, de nexo,
como le querramos decir. Pero en los contextos urbanos nos encontramos justamente con otro escenario. Entonces esto vuelve a interpelar a la estructura de tal como estaba consolidada la educación intercultural bilingüe. Es decir, empieza a pensarse que la función ya no es traducir, sino revitalizar, recuperar, fortalecer la lengua, empiezan a aparecer otras necesidades. Y una de las cuestiones más interesantes para pensar en los escenarios, en los contextos de desplazamiento lingüístico, que muchas veces también se plantea, es bueno, los chicos ya no hablan la lengua indígena, trabajamos con metodologías, se les enseña como si fueran hablantes de español como primera lengua. Pero lo que nos encontramos en general en los contextos es que muchos de estos niños no se ajustan necesariamente al modelo de una educación monolingüe, porque, por ejemplo, sean en los escenarios familiares, de comunidades indígenas, por ejemplo, los padres entre sí muchas veces hablan en la lengua indígena, a los hijos no le hablan en general en la lengua indígena, salvo algunas emisiones puntuales como bañate, sentate, cuida a tu hermanito, salí, entra, trae agua, lo que podemos decir órdenes domésticas cotidianas, ¿no? Entonces, esos chicos en realidad no es que son monolingües en español, que no hablen, quizás que uno diga no hablan la lengua, pero tienen una competencia receptiva en la lengua, es decir, entienden pero no hablan la lengua estos chicos, es decir, no se ajustan necesariamente a un modelo de educación monolingüe. Entonces también ahí está la complicación de chicos que quedan, lo que diríamos, en un intersticio, quedan entre medio. No serían ni destinatarios de la educación bilingüe tradicional, de, bueno, necesitamos al maestro indígena idóneo para que me haga de traductor. Pero no necesariamente quiere decir que responda exactamente a una educación monolingüe en español. Muchas veces son niños que a lo largo del sistema, ¿qué pasa? Terminan quedando fuera, repiten. Hay una tesista que trabaja en el contexto de la ciudad de Buenos Aires con población migrante, pero población migrante boliviana hablante de aymara. Y ella lo que encontró, ella es psicóloga, trabaja en un hospital público como psicóloga. Y al servicio de psicología, derivaciones de escuela de todos chicos migrantes aymaras. Derivaciones de escuela, chicos tienen problemas del lenguaje. Problemas, no me acuerdo cómo hay una categoría, no me acuerdo exactamente el trastorno del lenguaje, no me acuerdo. Sí, lo derivan a todos con trastorno del lenguaje. Ella empezó a decir, no puede ser que todos los chicos aymaras tienen desarrollo tardío del lenguaje, no puede ser que todo. Entonces, bueno, ahí también fue darse cuenta, bueno, y empezar a trabajar con, bueno, qué pasa con las prácticas comunicativas dentro de esa comunidad. Cada comunidad de habla, cada comunidad tiene distintas prácticas de comunicación. No necesariamente pasan por la lengua, pero también pasan por modos de hablar. Por ejemplo, también por el equipo de investigación trabajamos con población migrante boliviana. Hablan español los chicos, bueno, pero tienen otra práctica de habla. Por ejemplo, los chicos no... ¿Cómo se toma el turno de habla en una clase? En general está la maestra o el maestro habla y medio que el que grita más alto es el que se le da la palabra y se va con la mirada, no le va dando el turno de habla, al que medio que el que eleva más la voz. Bueno, planteaban que en las comunidades bolivianas, migrantes, hablantes de quechua, es imposible, pero sería como la falta de respeto absoluta que un niño le grite a un adulto para que el adulto lo escuche. Se considera pero una transgresión que no pasa, no, es imposible. Entonces, ¿cómo decodifica eso la maestra? Muchas veces el maestro no tiene interés, no está siguiendo la clase, no le interesa. Nunca participó, no tiene interés. ¿Cómo? No, decimos no sabe la maestra. Exacto. Otras personas que le digan. Exacto, bueno, por eso también el trabajo exacto, pues si no también eso, no es que usted le da la mágica y dice, no, este chico tiene otra comunidad de habla, lo que decían también el interés de decir, bueno, a ver qué estrategia o cómo llegar. Exacto. Justamente, bueno, pero ya habilitar la pregunta ya es un paso gigante, ¿no? Pero bueno, justamente esto, lo que es interesante es pensar que en estos contextos, no necesariamente que sea un contexto de desplazamiento de la lengua, es decir, que yo me diga, bueno, son chicos que ya no hablan la lengua, no quiere decir que entonces se ajusten
resisten perfectamente al modelo de la educación monolingüe en español y es importante tener las consideraciones al respecto. La foto no les aclaré, esta era también de un pizarrón de una de las clases del barrio Com de Saint Peña, donde también se plantea, están en Chaco, pero también está muy planteado el contexto de desplazamiento de la lengua. Revitalización lingüística, bueno, esto, entonces ¿por qué de la oficina anterior derivamos en esta? Surge entonces, una de las funciones de la educación intercultural, ¿cuál es? Revitalizar la lengua, entonces. Ya no es más traducir esto, sino supuestamente se espera, que están esperando muchas veces los padres o las familias de las escuelas de educación intercultural en los contextos donde se desplaza la lengua, que se revitalice la lengua, que los chicos aprendan la lengua. Y ahí aparece como un gran problema esto de empezar a pensar a la lengua indígena como lengua 2, que no es lo mismo que pensarla como lengua 1. Y hay un gran desafío para los mismos hablantes de la comunidad, porque no es lo mismo enseñar la lengua a un niño que hable esa lengua que enseñar la lengua a un niño que no hable esa lengua. Son otras las estrategias, otros los recursos didácticos, implica unos desafíos en los que claramente la educación intercultural ahí sí no se hizo cargo. No hay reflexiones, no hay materiales, no se está pensando en cómo enseñar las lenguas indígenas como segundas lenguas. Eso, vacío total. Ahí lo más cercano es apelar a ver cómo se enseña materiales didácticos de segundas lenguas, de lenguas extranjeras, cuando se enseña el material de inglés y de francés que se enseña y pensar, bueno, cómo podemos pensar algo de esto trasladado al COM, pero implica toda otra formación pedagógica que realmente no se está teniendo en cuenta. Y algo pegado a esto justamente es muchas veces, por lo menos en mi experiencia de campo, en las escuelas en las que se está tratando de hacer esfuerzos por revitalizar la lengua, se trabaja mucho desde la escritura. Son muy comunes que se trate de enseñar a escribir la lengua a los chicos, que los chicos escriban. Y no se la usa tanto en el plano comunicativo, o sea, no es que se habla en la lengua, sino que muchas veces las clases suelen ser como la anterior, como el pizarrón anterior, en el que veíamos escritas las vocales, distintas palabras, con la traducción de uno a otro. Y por ejemplo, en muchas de las clases se trabaja en el plano de la escritura, es decir, el maestro o la maestra con el pizarrón escribiendo, muchas veces explicando en español a los chicos y después capaz leyendo lo que está en la lengua indígena del pizarrón, pero no se habla en la lengua y eso realmente atenta contra la posibilidad la vitalidad de una lengua no va a pasar por la escritura nunca, va a pasar porque se la use y se la hable, pero bueno, son estos desafíos de no contar con todas las herramientas para poder desarrollar estos espacios y de la mano de esta va una problemática, por lo menos que en el Chaco es la problemática número 1 planteada en el caso del CISMA. No sé si todos lo conocen al CISMA. El CISMA es un terciario donde se forman los maestros indígenas en la provincia de Chaco. Es una institución pionera, fue el primer terciario para formar maestros indígenas que hubo en Argentina. Y el proceso que se está viviendo en el CISMA y que es lo que claramente está en este momento preocupando a todos es los maestros bilingües que son monolingües. Es decir, maestros chicos, con estos mismos escenarios sociolingüísticos que estamos planteando, estos mismos chicos que llegan al terciario para estudiar, para ser maestros bilingües, pero ellos mismos no son hablantes de la lengua, sino que ellos también atraviesan muchas veces el proceso de recuperación de la lengua, como esto de recuperación de la lengua es el término que usa la gente, que justamente implica todo un desafío y ahí es un desafío que queda en manos obviamente de la comunidad indígena, porque muchas veces están los no indígenas tratando de opinar
qué hacer, que si pueden estudiar los chicos con que saben o no saben la lengua, que si se le toma un nivel de lengua, es una decisión netamente de la comunidad. Y en el caso del SISMA, el criterio para poder estudiar en el SISMA para maestro indígena es el reconocimiento identitario, ¿no? Que también se cuenta como con un aval comunitario, digamos, hay un aval, pero bueno, como son familias, muchos se conocen entre todos, es decir, no es que es un aval certificado, es decir, pertenecer a alguna familia indígena de la zona. Pero bueno, esta es una gran problemática que podríamos agregarle el aporte que hizo el compañero de la deuda de los docentes que no son indígenas y tampoco son hablantes de la lengua, que en este momento esto de los docentes no indígenas que no hablan la lengua también es un desafío que va de la mano también de los maestros indígenas en el conocimiento o no que están teniendo de la lengua, muchas veces quienes desempeñan esa función. Entonces, por eso, esta va de la mano del anterior, se termina trabajando muchas veces mucho más pegado al plano de la escritura, con la explicación en castellano y la lectura de las palabras en común. Es decir, como no son hablantes, muchos de los maestros no son hablantes fluidos de la lengua, no la usan en las clases comunicativamente, sino en el plano escrito. Y esto es un problema que nos tiene, a quienes trabajamos en educación intercultural bilingüe, nos tiene claramente con signos de interrogación, ninguna respuesta al respecto, porque son cuestiones, decisiones también políticas de la comunidad. ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los maestros? Si bien el perfil de los maestros indígenas fue cambiando con los años, porque en un comienzo eran jóvenes o adultos seleccionados por la comunidad para desempeñar esos roles, actualmente como hay instituciones que forman a los maestros, ya no es más tal ese perfil de liderazgo como de ser jóvenes seleccionados por la comunidad para que sean quienes educan a los niños, igual está llenando de preguntas. Bueno, otra que va de la mano a la anterior y es la formación docente desigual. En muchas escuelas de educación intercultural coexisten muchas figuras docentes. Para la figura indígena hay muchos, digamos, en el caso acá creo que solamente tienen idóneos. En el caso del Chaco, además de los idóneos, están los ADA, que son los auxiliares docentes de aborigen, que serían idóneos con muchos cursos de capacitación, y tenemos a los maestros bilingües interculturales, que son los que terminaron el terciario de maestros indígenas. Entonces, en muchas escuelas coexisten estas distintas figuras docentes, y muchas veces esa indefinición del rol hace que quede en las manos de los directivos qué rol ocupan esos idóneos o esos ADA. Muchas veces al idóneo, si hay directivos que son piolas y que trabajan con perspectiva intercultural, aprovechan que el idóneo esté dando clase. Hay directivos que consideran que el idóneo tiene que hacer el cocido para los chicos en el refrigerio, o que el idóneo tiene que ir a hacer los trámites burocráticos de la escuela. Exactamente. Entonces, ahí eso genera mucha desigualdad, porque estas distintas, no pasa lo mismo con los que ya son maestros, que en el caso del Chaco tienen el título de maestro, que se insertan desde otro rol en la escuela, pero si no, la figura de los idóneos y de los auxiliares docentes queda muy difusa y en una zona en la que no siempre se reconoce la importancia que tendría su rol. Además de la diferente, obviamente jerarquía que tienen estas figuras docentes, como les decía, y la estabilidad de las posibilidades laborales. Muchas veces los idóneos no están contratados todo el año, sino que tienen contratos temporales en lo que dura el ciclo lectivo, sin derecho a vacaciones, digamos, genera unas inestabilidades como profesionales, como trabajadores de la educación, que es importante también considerar. Y los maestros de grado, que muchas veces siguen planteando la necesidad de una formación que sea intercultural y que les brinde herramientas para poder trabajar en las aulas. Es decir, cuando se ha pensado hace 30 años que en Argentina se viene discutiendo en torno a la educación intercultural bilingüe, y cuando se piensa en la formación docente, a lo sumo siempre se está mirando el lado de, los indígenas, a ver qué cursos se le da formación a los indígenas, y se sigue cuidando la parte de la formación intercultural que sería necesaria para todos los maestros, no solo para los indígenas.
también salió el tema de los contenidos curriculares, esto de los saberes en relación, ¿no? Que sigue estando siempre el planteo de cómo incluir el patrimonio cultural de los pueblos, ¿no? Teniendo en cuenta los valores, los aportes de la comunidad indígena, sin atentar contra los criterios del grupo y sin esencializar, porque esto también vuelve a ponerse siempre en tensión en el caso de las comunidades indígenas, qué conocimientos sí consideran que pueden formar parte de la escuela y qué conocimientos no. Es decir, muchas veces se generan muchas disputas, porque hay saberes que las comunidades indígenas consideran que son propios de, en el caso de la comunidad COM, todo lo que refiere a la religiosidad, que no necesariamente consideran que eso tenga que ser enseñado en la escuela, eso queda para el espacio del culto, para otra dimensión, no como parte de la escuela, y eso también es respetable. Y en el caso del Chaco, no sé cómo andarán por acá, hay muchas tensiones por la enseñanza de ESI en las escuelas interculturales. Es todo un tema, cómo trabajar la ESI en las escuelas interculturales, y la verdad que no se está tratando de pensar más al respecto, ¿no? Cómo abordar una perspectiva de la educación sexual integral, perspectivas de género que habiliten distintas identificaciones de género, cuando, bueno, sí que la comunidad indígena se sienta ofendida, pero bueno, tratando de poner en diálogo esto que es una de las grandes deudas, ¿no? Y también esencializar, así que terminemos esencializando la cultura. Todavía acá es capaz que te dicen, ¿vas a hablar de eso? Ojo, con sí. Lo que decís, escuela pública. El miedo que genera, sí, a qué se enseña en este campo. Después, otra de las cuestiones que también fue planteada, el tema de los materiales didácticos, ¿no? El tema de los materiales didácticos como el curso cultural, que siguen estando en deuda, que son pocos y no hay consenso, todavía también incluso con la escritura, ¿no? Esto que siempre, en el caso de las lenguas indígenas, producen muchos debates a la hora de producir materiales didácticos, que son como no hay un sistema unificado, consensuado de escritura de la lengua, se producen muchas disputas porque se pone en juego, bueno, qué variedad es la que se escribe, por qué esa variedad, por qué no otra. ¿Qué método? Sí, total. Pero es una de las demandas, la cuestión de pensar materiales didácticos, y la verdad la cuestión de nunca, obviamente no forma parte de ninguna política editorial tratar de pensar en materiales para la educación intercultural. Bueno, otra de las grandes deudas para pensar es esta tensión, diversidad, desigualdad, que siempre está en juego. Cuando se ven todos los índices para medir, vuelta casi como lo que decíamos del censo, lo mismo va para eso, de todos esos índices para medir los rendimientos escolares entre distintas escuelas, y el analfabetismo, la deserción, todo eso, con la lejanía que nos puedan producir, bueno, cómo lo miden, qué no miden, un dato que es evidente, que se presenta siempre, es que los resultados en los contextos indígenas suelen ser por debajo a los de la población no indígena, y ahí hay algo que atender, es decir, claramente quiere decir que el sistema educativo no está interviniendo bien, no quiere decir que esa población de eso se deduca, esta población no rinde bien escolarmente, no, es definitivamente la escuela no está sabiendo cómo llegar a esa población para que se mejore. No le dieron en la tecla, dicho en criollo, muy bien, gracias, yo tengo mi traductora oficial. No le dieron en la tecla para cómo trabajar estas cuestiones, y realmente es algo que no podemos dejar. Es responsabilidad del docente hacerse cargo de que los estudiantes aprendan. Exacto. Porque es el que estudió para eso. Exacto, ver de qué modo retener, que no se produzcan la deserción, el abandono de los chicos indígenas, muchas veces que termina pasando, son tratar de, es decir, que me parece que es algo que pasa que en los 90 el concepto, el concepto de calidad educativa fue tan usado con un fin tan nefasto,
que casi pasa a ser mala palabra, pero bueno, en cierta medida sería como... Ay, yo quiero mate, sí. No podemos dejar de perder la bandera de lograr una escuela, que las escuelas de IB sean escuelas de calidad, que sean escuelas que tengan las mismas posibilidades que escuelas que no sean de IB. Muchas veces he escuchado muchos padres indígenas que no quieren mandar a los hijos a escuelas de IB porque debe ir peor. Entonces nos mandan maestros indígenas, en la escuela indígena, que trabajan maestros indígenas que mandaban a sus hijos a la escuela del centro de Sáenz Peña, y no a la escuela de la comunidad por los resultados escolares. Entonces ahí me parece que hay algo que está bueno pensar en, bueno, cómo hacer, qué podemos hacer para que la escuela de educación intercultural tenga los mismos índices y mejores que cualquier otra escuela y que no se asocie a una escuela de segunda. Hay una cuestión también con el contexto, ¿no? O sea, Sí. coincide que las escuelas se encuentran en zonas periféricas de la ciudad y a su vez también, claro, participan de determinados barrios que más allá de que es IB y hay población indígena, comparten la cuestión de pobreza estructural. Exacto. Y entonces ahí también es otro factor de concentración de la pobreza, como diría un autor. Como era exacto, pero sí. Por eso la condición de la desigualdad. Sí, para la desigualdad no se puede soslayar en esto y de algún modo tenemos que pensarla. Otra parte también es la falta de capacitación a los docentes. Sí. Es muy importante. Sí. Porque hay mucho instalado entre los docentes de la escuela de IB en que, bueno, no pueden, estos chicos no pueden tal cosa. Y en realidad no se está, a lo mejor no están las herramientas, no tienen las herramientas como para poder superar esa barrera y quedan en eso, en que no pueden. Y esa es la justificación del fracaso escolar. Sí, también haciéndose la profesión cumplida. Sí, pensaba que lo mismo pasa, por lo menos en la capital federal, muy generalizado esto de la diferencia entre escuela pública y privada. Es como mis hijas van a la escuela pública y es como casi que las estoy condenando a no sé qué, porque no, porque cayeron en la escuela pública. Exactamente, ¿viste? Y esa cuestión de, bueno, entonces, pero es verdad que también muchas veces se genera en, bueno, como la escuela pública no es tan buena, bueno, aflojemos y, bueno, la pelea tiene que ser por los cargos de la escuela pública, ¿no? De calidad. Bueno, acá seguro la conocen, la de la foto es más famosa, Elizabeth González, referente con. Y otra de las deudas que también salió justo lo que la compañera que se fue, la cuestión de las brechas de género, ¿no? La cuestión de pensar en el desigual acceso escolar que tienen las mujeres a los hombres. La foto es de cuando fue el encuentro de mujeres, el encuentro nacional de mujeres que se hizo en Chaco. Así que esto también es otra de las cuestiones a considerar, que en esta condición de desigualdad de la población indígena no indígena, bueno, y al interior de la población indígena muchas veces también hay mucha desigualdad de género entre los hombres y las mujeres en las posibilidades de acceso, entonces es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Me saqué el secundario, ¿qué dice? Mira, qué rápido. Sí. Era la anterior, mira, ya sabemos. Bueno, no importa, pero ya quedó ahí. A nivel secundario. Otra de las deudas, el nivel medio. Para el nivel medio, igual, en todo el sistema educativo, estoy en lo normal, no voy a hablar de eso, que está con tanta gente tan capacitada para esto, yo me llamaría a silencio, tan solo lo planteé. Sabemos que el nivel medio es este gran desafío, tema que tenemos en la educación en general y en las escuelas de IB se plantea y son muy pocas las escuelas. Nosotros también estamos vinculados a una escuela de gestión, un secundario de gestión indígena que hay en Sáenz Peña, pero está siempre, ¿qué pasa con ese nivel medio que también hace de barrera para después poder acceder a la educación terciaria universitaria
jóvenes indígenas, que bueno, también es otra de las demandas, pero bueno, el nivel medio es este gran espacio que no sabe qué hacer. Bueno, soluciones no hay. No, chicos, de acá nos vamos a tomar una cerveza a llorar porque no hay soluciones. Lo que podemos plantear, obviamente que no hay una respuesta para todas estas problemáticas, que es empezar a pensarlas y tener más. Mira cómo me falló. Bueno, como decía, soluciones está encima de pregunta, porque como decía, son más este estado de la cuestión de traer, y casi haciendo un ejercicio circular de cuál es el objetivo de la charla. Bueno, diagnosticar cómo estamos, tratar de pensar el objetivo de la charla, que tomamos este diagnóstico medio de qué cosas sentimos que avanzamos y qué cosas todavía están en el debe y el haber de la educación intercultural bilingüe en contextos urbanos. Cuando tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, en principio, diagnosticar el escenario en el que estamos ya es un paso gigante. Fue algo de lo que trajeron las compañeras cuando plantearon de, bueno, no siempre, poner en juego también qué es lo que uno se encuentra en las aulas. Yo creo que la mayoría coincidimos porque estamos trabajando hace mucho y vemos las mismas problemáticas que se avanzan, pero creo hasta que el Estado no decida invertir en recursos y políticas que apunten en todo aspecto a mejorar la calidad educativa en esta escuela, más allá de la buena intención que tengamos todos los docentes. Sí, es remar en dulce de leche. Presentan muchas barreras. Lo que pasa es que que repercuten en la escuela. Fíjate que ahora la Dirección Nacional se cerró. Sí. Estamos en claro retroceso. Son escuelas que necesitan por ahí también horario extendido, en donde haya más presencia de chicos dentro de la escuela. Sí. Hay un montón de cosas pero eso se necesitan recursos económicos que no están dispuestos, parece, a Sí, yo coincido plenamente con lo que decís, y cuando pensaba en la charla y casi pensando en casos como los que pueden traer ustedes, que trabajan en la escuela, en el contexto todo, me interesaba también pensar los avances, porque si bien mi charla es pesimista, si se quiere, concluir eso es recontra pesimista, porque casi que es como estamos dependiendo de que bajen fondos, y también la intención de la... Sí, pero también está bueno eso de rescatar todo lo que sí se está haciendo, ¿no? Y todo lo que justamente ustedes están haciendo en la práctica, y cómo si bien no contamos con todo lo que sería necesario, que serían políticas, recursos. Nosotros estamos trabajando muy fuerte y apuntando a la pareja pedagógica y a la profesionalización de los idóneos para incorporarse dentro del sistema en una escuela. Sí. Más allá de porque vemos esta brecha que hay en las lenguas, en la cultura, y sabemos que los chicos ya hay 2 o 3 generaciones que nacieron acá, ¿no? Y tenemos esta problemática que le sucede lo mismo acá en Buenos Aires. Sí. Pero si no hay una decisión política, porque nosotros venimos luchando hace 25 años la misma temática. Sí. Y es como pegar contra la pared, bueno, te dejan un espacio, pero no se sienten a decidir y decir, bueno, miren, sí, vamos a poner esto. Es muy difícil. Un profesionado de formación docente de IB. Yo creo que Claudia, no es porque está acá, pero es la única que apunta a la orientación de IB, y estamos viendo que, no sé, Córdoba, si Córdoba tiene un profesorado que apunta a las escuelas con características de IB. La formación docente. La formación docente acá tiene la cátedra. En el 16 y en el 2, no sé. Creo que una de las deudas que tiene que ver también, que está en consonancia con lo que has descrito también,
es la formación docente de los profesorados para el nivel primaria y secundaria, con que la temática de pueblos originarios, la temática de ID, la temática de interculturalidad, de la diversidad, puede aparecer en algunos espacios muy específicos que se diluyen y no hay una política, digamos, a nivel general, institucional, desde los propios profesorados, que motiven espacios que, si bien terminan siendo, la mayoría de los casos, cátedras libres o cátedras abiertas, que también es como para analizar, porque termina el estatus que tiene una cátedra libre o cátedra abierta no es la misma en un espacio específico, donde en la provincia de Santa Fe hay formatos particulares en los cuales se puede elegir una determinada modalidad. Y por ejemplo, del lugar donde vengo, de un encuentro de superior, se comentó un caso de profesorado Reconquista, donde eligieron formación de jóvenes adultas y trabajan en interculturalidad. O sea, lo que tiene que ver con el régimen académico de los profesorados, lo que tiene que ver con los contenidos de las cátedras, permiten ciertas apropiaciones. Lo que sucede es que en la práctica no se elige, quizás a lo mejor por desconocimiento, y creo que, por ejemplo, puntualmente esta situación que nos convoca, esta charla, debate, apunta en ese sentido. En el Normal 3, la primer cátedra abierta, interculturalidad y educación indígena, los Comen Rosario, experiencias Comen Rosario, es pionera en la provincia porque fue presentada, digamos, también, o sea, qué estatus tiene, si lo aprueba el ministerio, si pasa por los carriles que debería pasar para que adquiera un estatus determinado, y dentro de un centro de formación docente, el Normal 3 ha sido pionero en ese sentido. Pero la idea justamente es que a través de que, yo creo que es como un doble juego, por un lado, desde los mismos espacios particulares de los institutos, de las mismas luchas de los pueblos y a su vez también de las políticas que permitan o que promuevan que se puedan concretar, porque si no quedan como experiencias aisladas, me parece. ¿Es más una carrera de obstáculos? Sí, es una carrera. Van como 28 años de diagnóstico en la escuela. Ahí estoy un poco difónica. Soy muy getona, pero hoy muy difónica. Y esto entra ya medio como a desinflar. Y es como dice el director, si no tenemos una política, podemos hacer un montón de esfuerzos desde los institutos, desde la escuela, y nunca vamos a tener, ojalá se dé y lo pueda ver. La currícula no la vamos a tener, porque no interesa, no interesa, porque si interesara, ¿cuántos años hace que están acá? 28 años de trabajo en la escuela. En ese inicio, en esa lucha, y estamos siempre igual. Ni escuela digna tenemos. La que tuvimos es otra cosa. Pero una escuela donde hay 200 chicos en un patio reducido de 15 por 30 y hay 130 chicos. O sea, no sé, puro diagnóstico hay. Sí, pero sí, es verdad esto. Además, lo que me parece que a todos nos viene de esa zona es que en este momento ya no es que hablamos de hace 3 años que hay educación intercultural bilingüe, ya mientras todo son 3 décadas, son 30 años, entonces uno esperaría otros resultados, pero desde las experiencias concretas, sí, el tener un diagnóstico, el abrir a preguntas, me parece que posibilita, así como, y va en relación también con el comentario que trajo el compañero, un poco tratar de cada vez más pensar que la interculturalidad y el bilingüismo no mirarlo tan desde lo pedagógico, no entenderlo
digo, si bien es importante trabajarlo de lo pedagógico, obviamente, estamos en una escuela normal y todos son docentes, pero que también pensemos que es político en el sentido de estamos pensando y apuntando a la construcción de una sociedad, ¿no? Y estamos pensando que qué lugar va a ocupar esa diversidad en la escuela, ¿no? Pensar a la IB como un campo político y de derechos que aparte porque es una realidad social, no es una idea que quede en la se necesitan pensar cosas, por eso. Y para mí es lo que una de las claves también me ha puesto de pensar, cuando a la hora de sentarte a pensarlo más allá de lo didáctico, de lo pedagógico, pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos sujetos políticos? ¿Qué modelo de sociedad se apunta a construir? ¿No? Que esto, si bien en la legislación y todo se va pensando, en la intercultura, todo, sacando una normativa en general, en la mayoría de las normativas de Argentina no se habla de como un Estado pluricultural, ni multilingüe. Hay una resolución que es la 107 del año 1999, que es la única que comienza planteando Argentina es un país pluriétnico, multilingüe. El resto está la cuestión de la preexistencia, todo, pero como parte de un otro, no parte de, bueno, si somos un Estado plurilingüe, multiétnico, es otra el pensamiento de abordar esa diversidad. Bueno, en el año 2000 para abajo fue cuando más se trató el tema de la interculturalidad, al menos acá en Santa Fe. Nos acordamos que estaba el Plan Social, o estaba la EGB, y donde más se produjo en las escuelas de IB fue en esa época, en donde fueron reconocidas y había cursos de capacitación para las escuelas. Nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Luján, con Marta Tomé. ¿En qué año para me recordar? Hasta el 2003. Hasta el 2003. Hasta el 2003. Pero fueron, nosotros con la Universidad de acá, fueron desde el 91. 4 años de trabajo continuo, en donde había profesionales, antropólogos y distintos historiadores, que se ha trabajado y se ha avanzado mucho, y todo lo que hay es de esa época. Pero nosotros también, desde el 91. Bueno, yo porque... Bueno, yo desde el 91 que estoy en escuela, que estuve en la escuela, y también trabajábamos con la facultad de acá de Humanidad. Incluso había intercambios entre las escuelas. Acá éramos 3 escuelas en la zona, que estaba la escuela Boncorí, y podíamos articular, o sea, podíamos presentar a lo mejor trabajos, clases. Que eso era rico porque uno interactuaba con otro y bueno, tampoco te sentías tan solo. Y podías tomar estrategias de otro. Sí, creo que hay que reeducarse en la solución. Reeducarse desde un sistema monolingüe que se creyó que era una sola cultura. Y el docente actual tiene que reeducarse, primero a respetar. Y si el respeto yo tengo porque soy indígena, no ocupo el lugar del docente no indígena. Yo voy y soy paralela, porque sé respetar y porque me enseñaron a mí a respetar. El derecho de donde termina, donde comienza el derecho de otro, ahí terminan mis derechos. Y cuando hablamos de indígenas y hablamos de lenguas, hablamos de bilingüismo, siempre hay alguien de afuera que habla de nosotros y sin conocernos quiénes somos todavía. Es todo bilingüismo, se habla del idioma Hon, Mojoy, Wichí, Guaraní. Esa es una solución de que el maestro no indígena, llámese quien sea, profesional en esto, profesional en esto, que se reeduca a respetar, porque el derecho, como sujeto de derecho estoy hablando, el campo político se dictan las leyes, la 26.2206 o 106. No, la de educación. La de educación. Está en vigencia 12 años, ya vamos por el 13. Y ninguno lo toma con respeto. Acá dice esto es así. El decreto que tenemos nosotros de la provincia, 17 y 19, nuestros compañeros, con respeto lo digo, no saben de ese, agarraron ese respeto, de ese derecho, sugerido por el gobierno mismo. Y cuando crearon nuestras escuelas aquí en la provincia, son propiamente de los pueblos
¿Y qué hicieron nuestros compañeros no indígenas? Vinieron y arrasaron con todo, ocuparon los cargos. Digo, ¿dónde está la educación ahí? Párate primero y reeducate a ver qué te corresponde. Primero aprende la lengua, la interculturalidad, que es difícil la interculturalidad porque nosotros todavía seguimos aprendiendo desde nuestra cuna de indígena, seguimos reaprendiéndonos cada día. Cada día. Nosotros no vamos a socializarnos a la sociedad en general, sino que la sociedad en general tiene que socializar a nuestra manera. Eso es lo que teníamos que hacer los docentes y los institutos, por decir los institutos. Esa es la única solución de que haya respeto recíproco entre la interculturalidad para que se plante un buen trabajo de identidad. Porque si yo digo no correspondo, no voy. No meto ni mis narices ahí, porque sé que no me corresponde. Primero me tengo que reeducarme. Creo que si voy a la cultura inglesa, tengo que dominar el idioma inglés. Si voy a la danesa, tengo que hablar la cultura danesa, saber qué es, quiénes son culturalmente, dominar esa lengua, y ahí recién puedo. Y pido permiso primero, si me dejan hablar fluidamente el danés, el alemán, el inglés. Nosotros no hemos respetado desde ese lado. Por lo menos esa es la reflexión que puedo dar. Y en cuanto al avance de los hermanos propios indígenas, la discriminación racial y abierta hace que nuestros centros de educación se minimizan los contenidos básicos que dictamina la provincia. Hay un sistema educativo brillante, institutos de formación docente que son brillantes, excelentes como este, pero llegan allá, la rama de educación que se plantó acá, o las semillas, allá queda nula, porque no se aferró de esto, porque minimizó allá los contenidos, ¿está? En esa práctica. Y la ética profesional que dice, acá es la semilla, y la semilla va a ser intercultural allá porque aprendiste desde acá. Entonces, el fruto que vas a dar como maestro, el éxito, porque tenemos que ser exitosos, me parece que está ahí la cuestión. El éxito que tenemos que tener es eso, dar. Una vez me regañó un representante de la regional, dice, si estamos en el mismo año, ¿por qué está hablando de esta manera? Claro que sí, porque soy vivo de la interculturalidad, la diversidad cultural, y yo no soy parte, sí sé que me educaron. Implantaron esta educación, incluso negaron mi lengua al principio, pero después refloté para poder ocupar las dos lenguas, con mucho respeto. Digo, educación puede transformarse, pero hasta ahora en ningún instituto piensa de eso de reeducarse para decir, plantemos acá, tenemos la ley que nos avala, 26.206,